Hablemos específicamente sobre la salud mental de nuestros niños y adolescentes en el Ecuador. Entendemos que hay estratos sociales, se podría decir, diseñados según la capacidad financiera de los padres o de la familia. Pero en el Ecuador del siglo XXI, nosotros entendemos que hay una gran cantidad, una barrera de más de casi el 60% de personas que son pobres y existe este estigma de que el pobre tiene hijos porque le da la gana, porque le gusta tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que, por otro lado, los pobres, que son los que más hijos tienen, tal vez en el área rural, así como urbana, suburbana, viven una condición de hacinamiento mayor. Por su nivel porque justamente no tienen cómo vivir, cómo coexistir en unas mejores condiciones de vida, y esa adaptación tienen que vivir sus hijos, niñas y niños. ¿Cómo estamos en el Ecuador respecto a eso? Básicamente, el tema que tú acabas de traer, y bueno, te agradezco porque hayas topado temas frontales, pero muy humanos. eh, ese hacinamiento que tú ves es un caldo de cultivo porque dentro del perfil de los abusadores sexuales son padres, tíos, hermanos, vecinos. Entonces, yo recuerdo algo que me impresionó de una paciente que vivía en El Oro, que me comentaba que el abuelo decía, yo puedo hacer con ustedes lo que yo quiera porque ustedes provienen de mí. Entonces, él se turnaba el abuso sexual a sus nietas, ¿no? Entonces, básicamente, no tengo yo una data oficial. Esteban sí tiene una data oficial de suicidios, pero en mi experiencia como psiquiatra del Carlos Andrade Marín del área de pediatría, yo calculo que aproximadamente cada 45 minutos una niña es abusada sexualmente por un miembro de la familia. Y ese hacinamiento, pues te Cada da, 45 minutos una te niña. hago una aproximación de los Ok. datos de Colombia, ¿no? En Colombia se aproxima eso, pero el nivel de casos de abuso sexual no era para nadie despreciable en el Andrade Marín y veía mucho abuso sexual y estupro. Entiendo. ¿Qué consecuencias acarrea Estamos hablando de una gran cantidad de la población del Ecuador que llegará adulto, ¿no? Adulta, que tiene este tema del abuso sexual. Y haciendo esta conversación entre usted y yo, doctor, solamente haciendo un pequeño análisis del background de cada uno de los ecuatorianos, yo he conversado, por ejemplo, con mi equipo de trabajo muchas veces, camarógrafos, editores, etcétera, investigadores. Y bueno, de alguna manera trabajo más con hombres. Y el asunto es que la mayoría de mis compañeros de trabajo me han comentado que han tenido experiencias sexuales a muy temprana edad, con mujeres adultas, etcétera. A veces en ciertas condiciones privadas, se puede decir, algunos han tenido experiencia homosexual no consentida Uh-huh. y tal vez en algún momento consentida, pero la mayoría de las veces no consentida. A lo que voy es interesante que en el Ecuador no es mal visto el que el niño sufra una experiencia sexual, digo sufra porque no debería vivirla, viva o experimente sexualidad a temprana edad, o sea, a menores de 15, 12 años, y no se tome mucho en cuenta ese tema, ni siquiera sus consecuencias, y que la mayoría de hombres han pasado por eso. Muchos hombres en el Ecuador han pasado por eso. Y en el caso de las mujeres, el tema es sumamente alto, tiene un poco más de visualización, pero no sé si en el caso de los pobres, de la pobreza, esto aumenta o es lo mismo en clase media alta, no lo sé. Pero lo que sí sé que en todas las clases sociales, los niños, varones, tienen experiencia sexual a muy temprana edad. ¿Qué? Yo no tengo una base estadística para responderte. Lo que sí te podría decir, que alguna vez un colega médico por poco me crucifica, es que entre una de mis hipótesis, en la pirámide de evidencia científica están los metaanálisis. Entonces, los médicos nunca hacemos apreciaciones que no están bajo
el nivel de mayor evidencia científica. Lo que hace Esteban Ortiz fue publicado en una revista muy seria británica y él solo es un estudio epidemiológico descriptivo. Pero alguna vez yo dije, basándome en la peor evidencia científica, que son mis 5 años tratando a neonatas, a niñas abusadas sexualmente o seducidas por estupro, yo veo que ahí está la causa aparente, aunque no tenga evidencia científica. Ahora, una de las cosas que ¿No tú existen puedes ver estudios en Ecuador? ¿No se han preocupado el Estado de hacer estudios y análisis sobre esta es que sexualidad no consentida El en Estado temprana no edad? el Estado no se encarga de hacer estudio. Los que nos encargamos de hacer estudios son personas que tenemos interés por la salud pública. Gente como Esteban Ortiz, como Rodrigo Enríquez, pero el Estado que se encargue, que tenga una estructura de investigadores que esté haciendo investigación, Como el INEC, por no, ejemplo, que tiene ya una, es una utopía, no el existe. INEC, por ejemplo, que debería estar dedicado a este tipo de actividades, porque bueno, Pues, desmantelaron al INEC, pero en sus buenos años, el INEC, hablo de años anteriores, que hacían ciertos análisis e investigaciones de distinto índole socioeconómico mayormente, ¿no? Vivienda, trabajo, ese tipo de condiciones socioeconómicas, sociofinancieras mayormente, las trabajó y las desarrolló. Yo me acuerdo haber leído extensas cantidades de documentos con páginas justamente hablando sobre gasto, sobre inversión, sobre un montón de temáticas. Tal vez sea porque somos gobernados mucho por economistas, pero a mí me parece impresionante que siendo el Ecuador un país que está bordeando los 20 millones de habitantes y en años menos, pero igual, estamos hablando de una población más o menos considerable y que esta población considerable, que mayormente es joven, siempre ha sido mayormente joven, no exista o no se haya dado el caso de la suficiente preocupación del Estado por saber hacer un diagnóstico científico real, estadístico de qué está ocurriendo con los niños y con las niñas respecto a la sexualidad. yo te diría que excepto ciertas excepciones como Esteban Ortiz, Que muchos son privados, ¿no? funcionarios, Son los, incentivos voluntarios. los funcionarios, como te decía, mi jefe de servicio, que era una persona corrupta, créeme que no sabía hacer investigación. O sea, si hablabas de estadística médica, le estabas hablando en chino. Mucha gente que está en cargos altos no es gente preparada Salud pública. en salud pública ni epidemiología. Yo quisiera darte una imagen súper clara, porque yo no tengo la causa aparente en estudios científicos, sino mi experiencia. Yo te Así diría es. que el estudio de Esteban Ortiz, publicado en Gran Bretaña, muy probablemente entre sus causas aparentes es el abuso sexual. Pero ¿tú crees que el Estado se preocupa de eso? Entonces, yo te quiero dar otra imagen. Cuando yo era emergenciólogo en el Carlos Andrade Marín del 2007 al 2008, yo me sentía como si fuera un vaquero arriando ganado. Entraba tanta gente y un emergenciólogo se tenía que abarcar 10 pacientes. Entonces eso parecía, tú veías pacientes tirados en el suelo. Y créeme que la realidad no ha cambiado. Es decir, si tú llegas ¿cómo tú estableces la calidad o la eficiencia de un médico, de un hospital en Suecia? Aquí hay un chiste, aquí hay ¿cómo expresar un término? Aquí hay una parodia del Carlos Andrade Marín con no sé qué, Achicam le certificación dicen ahora, ¿no? canadiense, y en Suecia, para darte un certificado de calidad, toman dos aspectos: el infarto cardíaco, la coronariopatía isquémica y el ictus cerebral. Es decir, los hospitales tienen paramédicos que están formados como los emergenciólogos de acá y son países que abordan el infarto cardíaco y el evento cerebrovascular hemorrágico sin dejar secuelas. Ese es el gold estándar para dar un nivel de calidad en En un países como hospital. Suecia. Aquí
pues, pucha, llega alguien con infarto y hasta que le paren bola ya es cadáver. De hecho, En- conozco casos de personas que han ido infartados al IES y han muerto en el IES. De hecho, yo tengo una experiencia personal del tema. Hace unos años atrás no sabía que tenía cálculo renal y me pasó que sentí un dolor terrible y no sabía qué era y las personas que estaban alrededor mío en esa actividad que yo estaba realizando decidieron llevarme al IES, al HCAM, a los Andrea de Marín y una señora en atención al público no me encontraba en el sistema, una señora de unos 60 años me parecía a mí, o sea, estaba convaleciente de manera terminal, ¿no? Yo sentía que me estaba muriendo pero no sabía qué tenía. Y no me dejaron ingresar, no me ingresaron y como yo me di cuenta, nosotros nos dimos cuenta de que mi caso era realmente grave, yo lo que le dije a los que estaban ahí entre guardias, en la puerta era que, literal, les dije que me den un espacio donde yo pudiera convalecer, un pequeño lugar, porque yo estaba en la entrada del hospital del IES y estaba haciendo un escándalo prácticamente porque me estaba retorciendo de dolor. Y eso fue lo que hicieron. Lo que hicieron fue llevarme a un rincón en la planta baja, junto a una camilla, me pusieron en un lugar a que muera. Eso fue lo que me pasó. yo quiero que Y tú... lo chistoso del tema es que no morí porque no tenía un infarto, lo que tenía era un Litiasis, cálculo renal. Y la litiasis ahora, renal es uno de los dolores más sádicos que pueden exacto, existir. un dolor terrible. Y lo interesante de todo el tema es que a los 45 minutos, media hora, 45 minutos, que pareció eterno para mí, alguien llegó y dijo, ya la encontraron en el sistema. Porque yo dije en un momento a una enfermera que por ahí pasó, alguien que pasó por ahí mientras yo estaba torciéndome, le dije, oiga, si es por cuestión de dinero, yo pago lo que cueste este hospital. Tengo tarjeta de crédito, yo puedo pagarlo, pero atiéndanme. Si no estoy ingresado en el sistema, debía estar ingresado en el sistema, o sea, era un empleado público, yo era empleado público. Y no me encontraban, no me encontró la señora, entonces yo dije en ese momento, si ustedes pueden, yo pago lo que sea que tengan que hacerme. Y bajo esa premisa, una enfermera me atiende y me lleva a otro lado y me dijo, bueno, tiene que pagar como clínica. Yo le dije, no hay problema, ya estoy aquí. Entonces lo pago, me dan la factura y yo la pago. Y en ese sentido me llevaron y me dieron medicación y me pusieron en una silla. Pero a los 45 minutos, a la media hora, 40 minutos de eso, me dijeron, usted ya está, lo encontramos en otra computadora que usted sí está ingresado. Usted sí existe en el IES. Pero lo que usted menciona lo viví en carne propia. Si yo hubiera sido una persona que tenía tal vez un derrame cerebral o un problema de otro tipo, es muy probable que estaría muerto. Yo te quisiera dar solo una imagen más clara. Yo quiero que entiendas que lo que tú viviste no fue culpa del personal médico. Es decir, eh, cuando tú es el personal, ningún médico del IES es culpable de lo que piensa la ciudadanía que pucha los médicos del IES son una, es que no avanzas, o sea, ¿cómo yo me No, acuerdo yo que una vez entiendo. entré en ataque de pánico, un trauma cráneoencefálico, un infartado y yo era, era un pulpo tratando de estabilizar los cuadros. Pero Exacto. mira Sí, lo algo entiendo. sádico en el Centro Clínico Quirúrgico de Cotocollao. Tú entras a las 6 de la mañana y te tiras sin parar ni siquiera al baño hasta 8 horas. Entonces yo me acuerdo que había un distinguido caballero, ¿cómo? Prefiero no hablar porque creo que no es ético, que yo como diabético salía a comer pero me regañaba como si fuera guagua patán del Montúfar, que no puedo salir a comer. Entonces supongo que quería que me dé una hipoglicemia. Con todo el respeto de los chicos del Montúfar. Perdón, Perdón de había lo de ellos. mucho tema de armas, de pacientes que yo he visto sacaron un nivel de armas yo vi a una muchacha que fue abusada por, bueno, en fin. Pero a lo que me refiero es, si es que tú ves sádico el Andrade Marín, imagínate los centros de salud como Cotocollao,
que el médico se tira 8 horas sin parar. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. O sea, ¿cómo tú puedes pasar 8 horas? Entonces yo me acuerdo que una vez pasaba también una realidad similar en Andrade Marín y yo estaba ahí, Richard Espinosa, yo levanté la mano y le dije, oiga, don Richard, por qué no nos hacen una colostomía y nos ponen una sonda vesical? Porque ustedes solo ven números de atención. La valoración es tan estúpida que el IES mide números de atención y no calidad de atención. Es brutal, es brutal. Yo me fui a quejar incluso en la caja del seguro, porque decía, por Dios, ¿cómo ustedes pueden categorizar números de atenciones y no calidad de atención? Es decir, no dicen, chuta, el doctor Jarrín ha bajado los niveles de pacientes que tienen suicidio, está manejando protocolos. No, tú, mientras más pacientes veas, a la maldita sea, eres un buen funcionario. Y todo esto en el marco de que a inicios del tema de la pandemia, en el mes de marzo, abril del año pasado, tuvimos la noticia desagradable de que había un escándalo en Guayas, justamente con el hospital del IES allá, de sobreprecios y también de bodegas de dudosa administración. ¿Qué se puede hacer en estas condiciones? Bueno, ya nos fuimos por un lado con respecto a lo de los niños. Pero ¿qué se puede hacer en estas condiciones cuando simplemente un grupo mafioso de Panamá viene a cumplir favores para que se quede callado la boca el principal funcionario que dirige las directrices de este país? Entonces, ¿qué se puede hacer? Nada, o sea, simplemente ser espectador de cómo destruyen al sistema de salud pública. Todo el mundo le criticaba al anterior gobierno, ay, que construye, no hay nada, pero me parece que esto, yo quisiera saber qué este gobierno del distinguido señor presidente, ¿qué ha hecho? O sea, veo un discurso tan infantil que me parece o de una persona con retraso mental o de una persona con algún tipo de problema de kindergarten. Todo ser culpa de Mashi Correa. O sea, hay un discurso tan banal que Facilista. si yo recibo un estado, si yo soy cirujano, si yo soy terapista, si yo soy intensivista, si yo recibo un estado, no voy a dar un argumento tan pueril, voy a trabajar para tratar de salvar a mi país, independientemente que haya heredado de mi progenitor eso. Pero acá simplemente yo realmente creo que lo único que me da gracia parecería que los gobernantes están en kindergarten o tal vez tengan trastorno de retraso mental limítrofe, es mi única explicación, y psicópatas, actúan como psicópatas, ¿no? O sea, yo no puedo, a mí me duele el ser humano porque yo me hice médico para salvar a seres humanos, pero creo que este gobierno llegó al Estado para sodomizar sádicamente al pueblo ecuatoriano y realmente torturarlo lentamente. Entonces, va a llegar un punto que ojalá el próximo candidato lo vea bueno, este tipo tuvo mucha suerte con el COVID, pero realmente si no hubiera habido un COVID, yo creo que hubiera habido un alto riesgo de una guerra civil. Bueno, en el Octubre Rojo, como lo llamo yo, del 2019, nos demostró en ese momento que de lo que yo pude ver como comunicador, con cámaras y conversando con la gente y viendo lo que ocurría en las calles, la juventud quiteña rebelde, esa que usted mencionó del Montúfar, del Dillon, sí. del Mejía, de la Universidad Central, etcétera. Los jóvenes que ven que no tienen futuro, que se ven frustrados, salieron a las calles. Y también los barrios humildes, los barrios trabajadores, los barrios obreros, los barrios... Se quedaron sin ojos, ¿no? Lamentablemente, en los libros. Igual que en Chile. Y ellos sintieron encendido una chispa después de cuando empezó este tema del paro de los transportistas, que después llegaron a negociar, ofreciéndoles un sistema de subvención, de subsidios para ellos directamente, mientras el resto que se joda, ¿no?
porque aquí vivimos eso, ¿no? Cada gremio logra su subsidio, su ayuda, y el resto que se joda. Eh, y eso también es una realidad que nos compleja, que nos complica, que nos afecta, ¿no? Este concepto de yo cuido de mis hijos, mi familia y el resto que se joda. Pero podría aprovecharse, por ejemplo, con médicos y con científicos, recomendar, trabajar para que se pueda aprovechar estos ítems de saber cuántos niños tenemos hacinados, cuántos niños están siendo abusados, cuántos niños sufren de este tipo de condiciones, porque se utilizó vilmente el tema del abuso sexual hace 4 años en campaña electoral para desprestigiar una candidatura en específico. Se empezó a denunciar diariamente en ciertos medios de comunicación afines a un candidato específico de que había violaciones en escuelas y colegios con tinte político, ¿no? Se entiende que de repente le interesó a los medios de comunicación pauteros que ganan publicidad, de publicidad tanto del Estado como privado, se interesaron de repente de los niños abusados en escuelas y colegios. Lo que te ¿No? podría decir en mi experiencia como psiquiatra es que realmente el docente, el magisterio, perdió poder normativo sobre los niños. Es decir, yo tuve un paciente del Colegio Montúvar, profesor, que me dijo, estaban gritando por sus orgasmos dos muchachos y no hay cómo hacer nada, no hay cómo tocarlos. Entonces, básicamente ahora estamos en un tema de que a la mujer se la degrada como un instrumento sexual y hay profesoras haciendo bailar reggaetón, es decir, yo me acuerdo que en mi época escuchaba Guns N' Roses, November Rain o In Excess Mystify y ahora es este proceso también de los nuevos muchachos activa mucho la sexualidad y simplemente los docentes que son los segundos que tienen más burnout. Recuerdes, el síndrome de quemado laboral es lo que está matando a nuestros médicos. Y tú ves a los países nórdicos, Suecia, ¿cómo nació Suecia? Me parece que hay la historia de que había una mina y la familia socializó con todos. Si tú vuelves a una sociedad equitativa, no millonaria necesariamente, la estructura comienza a moverse, es como un engranaje, pero si tienes a unos psicópatas que dejan decapitado a un cuerpo y migran, pues el que la sociedad en su mayoría tenga estabilidad económica, tenga posibilidades de supervivencia, es un engranaje que tiene un efecto dominó. Y básicamente lo que sí tienes tu razón es que como sociedad somos muy inmaduros. Es decir, parte de lo, como tú sabes, el dicho se dice, toda sociedad tiene al regente que se merece. Entonces, aquí, como tú dices, cada cual ve el metro cuadrado. Es decir, yo viví algún tiempo en el sur y cuando venía un malhechor nos uníamos todos, pero si tú estás en el Quito Tenis y están matando a alguien al frente, no te mueves. O sea, es su problema. Entonces, realmente el hombre está deshumanizado, el hombre es adicto a la tecnología. Tú estás ahorita hablando con una persona en Singapur, pero no sabes cómo se llama el vecino de tu casa. Es decir, el hombre se ha deshumanizado y por eso es que hay gobiernos del nivel tan putrefacto como el que tenemos actualmente, porque estamos deshumanizados, nos hemos vuelto, el ser humano es una trípode aristotélicamente animal y espíritu, pero la animalidad del ser humano, yo veo en mis pacientes en la Deep Web que hay mucho predador ahora el problema, tú no sabes qué pasa con tu hija que está en el cuarto, el gobierno tampoco hace nada sobre este mercado
de proxenetas, que es un grito silenciado, porque yo lo veo todos los días, esa realidad. Y entonces, yo no sé por qué o sea, el Estado debería estar prestando atención a la juventud, a los enfermos crónicos, eh, pero es un Estado indiferente y es una sociedad inmadura, es una sociedad que no piensa en el otro, que no tiene empatía. Una Entonces, sociedad que realmente, una sociedad que la criaron en el siglo XX para trabajar y llegar tarde a la casa y no conocer siquiera con quién se acuesta a dormir, tal vez. Una sociedad producto del es, capitalismo es una sociedad inmadura, creo yo. Es una sociedad que y cuyo reflejo de felicidad solamente es el consumo del fin de semana en el centro comercial o una vez al año en un lugar bonito, en una playa interesante como para poner las fotos en redes sociales. ¿Cómo lo ve usted? así es. Es una sociedad que está contaminada por la adicción a la tecnología. Es una sociedad con muchachos que no saben lo que es trabajar para ganarse un pan. Es una sociedad que lamentablemente tiene que entrar en un proceso de conversión y evolución, porque recuerda que el centro de la sociedad es la familia. Entonces, nosotros estamos enfermos. Yo veo en primera persona el enfermo mental, pero la patología mental exponencialmente ha crecido tan grande porque la sociedad está enferma. Y la sociedad está enferma al permitir a un gobierno como este que lo triture. Y lamentablemente la pandemia fue una realidad que cercenó también a los pocos que estaban protestando, ¿no? Pero yo te puedo decir que he valorado a varias personas de la política que están en tremendos problemas porque han sido víctimas de acoso, pero acoso criminal del gobierno. Entonces yo me he quedado impactado, no puedo decir los nombres, pero, o sea, si tú te podrías meter en mi mente y ver tanto, yo he recibido llamadas de amigas médicas que me han dicho que mis amigos emergenciólogos están muertos. Eh, Amigos que han trabajado para entidades como el Consejo Provincial que fueron totalmente como mafia acosados. Entonces, yo digo, y esto que parece un capítulo de una escena de terror. Ciertamente. Estamos conversando con el doctor Juan David Jarrín, psiquiatra especializado mayormente en niños y adolescentes. Me imagino que tiene una afinidad, un gusto especial para trabajar con los muchachos, con los niños, con estas personitas que recién están creciendo. Yo soy padre también y tengo una nena y es maravilloso el verles crecer, el verles desarrollarse. Y obviamente el deseo de uno como padre es que puedan obtener todo el potencial que tienen en su ser, en ese cuerpecito y que de alguna manera se va a desarrollar. Doctor, para concluir en esta conversación del día de hoy, quisiera hacer una pregunta antes de irme. ¿Qué criterio tiene usted respecto a la visión clásica de que los padres tenían, ¿no? De que la educación se la dejaban al Estado y la moral se la dejaban a los sacerdotes, a la religión? En el siglo XX también entendemos que muchas personas buscaron en la fe moderna incluso, porque el catolicismo ya no brindaba esas condiciones y también se acumuló el tema de las personas que sufrieron muchos abusos dentro de la misma Iglesia Católica y empezaron a pulular, a surgir muchas religiones neoamericanas, digamos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, bautistas, evangélicos, cristianos evangélicos y tantas denominaciones. ¿Cree usted que de alguna manera ayudaron en la crisis, en la situación, en la crisis familiar que viven las personas, en la crisis de identidad, en la crisis de Estado? Porque tengamos en cuenta que vivimos en una sociedad, la latinoamericana, la sudamericana,
muy conservadora, muy católica, muy arraigada en la estructura de Dios, iglesia, familia, Estado y por último yo como ser humano. Yo soy una persona atea, así que no me encajo en esas situaciones, pero ¿cómo lo ve usted? Yo te puedo decir que si vemos los inicios de la estructuración de la Sudamérica, ¿no? Simón Bolívar decía, te- le preocupaba la invasión de la península ibérica, pero le decía, se está conformando un nuevo capataz en el norte. Sin embargo, yo pienso que en el norte hay una evolución mucho más potente porque una visión integral que Simón Bolívar lo quiso hacer en la Sudamérica. Pero tú tienes en la cuarta generación de migrantes cristianos anglicanos a personas como Tomás Alva Edison o Tesla, que realmente que hicieron la luz. Tú ves que El uno mejoró el trabajo del otro, el así es. cristianismo anglicano dio capacidad de creatividad y utilizar la inteligencia para crear una potencia. Sin embargo, acá pues vinieron los de las cárceles y vino una religión católica, pedófila, apostólica y romana, que realmente yo tengo recuerdos de mis abuelos creo que mi bisabuelo vendió algunos terrenos para que mis tíos abuelos y mis abuelos puedan salir más rápido del purgatorio. Entonces, yo oía ese tipo de historias de mis abuelos Habla de y las indulgencias claro, que daban en ese básicamente tiempo. la religión católica está muy manchada con la mafia siciliana. Se descubrió un amplio colección videográfica de niños de 15 años que fornicaban a otros niños y Pero realmente, vamos, pero la relación del gobierno con la iglesia realmente fue, creo que, una simbiosis que impidió la evolución. tomemos en cuenta que para liberarse el Estado de la religión, en Ecuador hubo una guerra civil, ¿no? Pero La guerra de los liberales con Eloy Alfaro. En Argentina, la liberación de Argentina se dio casi con el peronismo, la última liberación se puede decir, y en Sudamérica en general, la izquierda, los movimientos socialistas o comunistas fueron la ruptura del clero, del dominio, de la esclavitud de las sociedades sudamericanas o latinas o americanas, no norteamericanos, ¿no? Porque los norteamericanos tuvieron una libertad mayor respecto a su fe, a su creencia. Pero en cambio en América del Sur, todo lo contrario, se te impuso a sangre y fuego la fe, es que ¿no? toma en cuenta algo, la Constitución dice que el Ecuador es un estado laico. Entonces es una ironía. Si el Ecuador es un estado laico en el cual se debe priorizar el libre pensamiento, si el ser un libre pensador en este país es un pecado, porque tenemos introyectos de la religión católica en el inconsciente colectivo de nuestra Claro, sociedad que no nos permiten cuestionarnos actos deliberados y criminales de la simbiosis del gobierno con la religión romana. pero Entonces, estamos viendo esa ruptura ahora, ¿no? Estamos sí, viendo esa ruptura en el siglo XXI. pero si la Constitución dice que somos un Estado laico, ¿por qué tenemos colegios que tienen una influencia católica? Es decir, está solo escrito laico. Entonces, si somos un Estado laico, deberíamos priorizar el libre pensamiento. Como Holanda, tú en Holanda tienes las iglesias como pistas de skateboard y tienes Bares, tienes restaurantes. restaurantes y tienes Ahora es bibliotecas. esa realidad. Claro, ha cambiado y está cambiando en Sudamérica. En Sudamérica ahora existe el tema de los derechos de las comunidades gays y también el tema de los derechos femeninos, en específico el tema del aborto, que ha sido una ola consecutiva de país en país en Sudamérica.
está cambiando, ¿no? ¿Qué realidad? Porque yo provengo de una familia religiosa, de una familia ortodoxa, se puede decir en muchas consideraciones, y la religión viene con la ideología política. El religioso es conservador, el religioso tiende a ser clasista, el religioso tiende a considerar que si tienes dinero es porque Dios te lo ha dado así, y también que tienes derechos exclusivos dados por una deidad. La raza también, el racismo proviene de la fe religiosa, el tema de que hay religiones que creen que los negros son malditos porque antes de nacer escogieron un camino, no fueron seguidores de Cristo realmente. Eso se le ataca mucho a los mormones, por ejemplo. Y así sucesivamente hay mucho de este tema, ¿no? El tema de la persecución por tus preferencias sexuales, la discriminación, y también el que de alguna u otra manera los religiosos son de derecha. Los religiosos son neoliberales y son amantes de la plata, como quien dice vulgarmente, ¿no? Lavan la mafia siciliana en Roma. ¿Qué pasa con esta juventud moderna que no cree en estas cosas? Hablamos de que los jóvenes ahora tienen acceso al Internet, y el Internet pueden, si ellos desean, averiguar, investigar la historia de la religión que sus padres profesan, o tal vez la que alguien le invita a practicar, y las iglesias se están quedando vacías. Eh, ¿Hay depresión? ¿Hay menos depresión? ¿Hay posibilidades de liberación? Lo digo por mi experiencia propia, porque habiendo sido religioso por muchos años, y el tema de alejarte del vínculo religioso te causa temor, te provocan lo que usted mencionó en su tío, ¿no? Que había que pagar para que no esté en el infierno, porque la religión es la inventora del castigo y del infierno. Hay esperanza en liberarnos, aunque sea en ese campo. que lo que pasa es que yo me he leído toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis o Revelaciones. Jamás se habla de un cielo en la Biblia. Es decir, es algo tan gracioso porque escuchar a los católicos decir que hay un infierno. Yo invitaría a que se lea la Biblia, o tal vez la Biblia pervertida por los católicos, pero en las versiones de Reina Valera o en las traducciones originales no existe el concepto de un infierno. Entonces lo que hace la religión es crear a un Dios castigador que hay que tenerle miedo. Por eso tú recordarás que antes de la época de Lutero, el sacerdote interpretaba. Entonces uno tenía que meterse en lo que decía taita sacerdote. Porque estaban en latín, ¿no? Y en Yo esas épocas ya el latín tengo era una lengua muerta. yo tengo una cartera de pacientes sacerdotes que son abusadores sexuales, que tienen parejas homosexuales, y entonces yo Gracias realmente, por gracias por la revelación, doctor. no, yo no estoy en lo absoluto, no estoy revelando ningún Claro, no, no, me refiero a que es interesante el dato más allá de que Entonces, el estamos con tu introyecto pareja. de que Taita Dios va a castigar y que es básicamente, en el libro de Friedrich Nietzsche, El Anticristo, tú puedes ver que, por ejemplo, la religión budista que solidifica la izquierda marxista, que habla del karma, si tú lees a Marx, tú ves que hay muchos principios budistas. Es interesante porque me parece una religión muy auténtica que tú aceptas, o sea, tú aceptas tus pecados. No es que te vas al prostíbulo, luego te vas a confesar con el sacerdote, te comes la galleta y vas a tener relaciones con tu esposa. Entonces, realmente la religión, los conceptos de la religión católica son bastante cobardes porque endosan a un ser superior sus psicopatías y no se hacen responsables de sus vicios de omisión o comisión. Supongo que el señor presidente debe ser bien católico, ¿no? Porque si no, yo creo que el señor presidente debe dormir con una grúa en su conciencia, es la única razón, porque, chuta, yo si hubiera hecho tanto daño a mi país, yo me hubiera suicidado realmente. Muchas gracias, doctor. Hemos conversado extensamente sobre estos temas.
nuestra juventud, nuestra niñez y también sobre qué nos espera en este siglo XXI con estos cambios sociales tan drásticos como también la falta de fe de las personas, de estos nuevos millennials, centennials, etcétera. Muchas gracias. Ha sido un placer, Hugo, conversar. Pues yo básicamente simplemente me da tristeza haberte abierto la realidad tan macabra que he vivido como trabajador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hubiera querido tener un discurso, bueno, ayudé a muchas personas, creo que eso fue gratificante, pero a costa de un sistema muy macabro. Bueno, la comunicación realmente es un método es una herramienta para poder ponerle los puntos a las IES. Es probable que muchos otros medios y periodistas no lo están realizando y por eso existen estas condiciones actuales. Gracias por su información, gracias por su Gracias. tiempo. Nosotros esperamos que este trabajo llegue a la gente para que se haga una revisión de la situación que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Y también todo. El ISFA también está, pobres militares ahí, les pusieron hospital COVID y no tienen cobertura ni asesoramiento del MSP. Exactamente. Entonces, bueno, estamos haciendo este ejercicio de periodismo, de comunicación, justamente para que el nuevo gobierno que venga pueda tener este material, esta herramienta para que pueda hacer algo al respecto. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hugo. Buena noche, una buena tarde, unos buenos días. Y por tener el valor de develar y el fin de esto es justamente tratar de encontrar un norte para una sociedad que está en terapia intensiva. Muchas gracias, doctor. Okay. Estas son las palabras del doctor Juan David Jarrín. Buenas noches. Hasta luego. Es un placer, Hugo. Cuídate mucho, que estés bien.